Café picante. María José Pizarro, Hola. bienvenida al Café Antonio, Picante. ¿cómo vas? Bien, Qué alegría estar aquí contigo. toca tutearse, ¿no? Porque pues la austecidad no resulta. Sí, pues en teoría dicen los periodistas que es mejor hablar de usted, pero yo soy muy mala para el usted. Bueno, María José, te lanzas por Colombia Decente con el progresismo a la Cámara por Bogotá, 101, mire, se vino con su cosa. Se necesita un buen caudal de votos, etcétera. Pero y entonces te volviste política, tú que trabajabas era pues en imagen, en documentales, ¿por qué? No, yo creo que siempre estuve haciendo política, pero de una manera completamente diferente, que era una política a través de la memoria, una política a través del arte, ¿no? Sí. De empezar a enviar un mensaje al país, pero desde el primer momento, con la primera exposición y con todo el trabajo que vine haciendo, la primera decisión fue una decisión política de hacer de esta vida privada una vida pública con una intención muy particular, que no era el camino que tengo hoy, pero que sí obviamente era poder decirle al país que teníamos que mirarnos de una manera diferente, humanizar al otro, empezar a entregar una serie de valores y de referentes distintos a los que existen en este país. Entonces, en ese sentido, creo que más es un acto de coherencia, ¿no? De seguir en el camino. Ajá. Estamos en un momento coyuntural importante y creo que llega el momento también de hacer un ejercicio de relevo generacional o de renovación generacional en la política. Ojalá. Bueno, para quien no lo sabe, muchos de ustedes lo sabrán, María José Pizarro es hija de Carlos Pizarro, quien fuera candidato a la alcaldía de Bogotá, tristemente asesinado en abril del año 90, comandante del M-19, líder de la desmovilización, líder de la paz, las primeras personas que hablaron de diálogo en este país, Bateman, Pizarro. Pizarro, tu padre, el político, está hoy ahí en ti. Sí, claro, pues lo que he hecho, parte de lo que he hecho ha sido recuperar esa memoria, ideología, pensamiento, que de alguna manera quedó regado en la memoria colectiva del Sí. país, pero que no fue asumido obligatoriamente por ningún movimiento político que esté hoy. Algunos personajes, pero cada uno con su camino muy particular. Obviamente no es traer todo esto, sino a partir de esa lectura también mirar qué coincidencias hay con lo que uno piensa, pero además qué retos tenemos como generación al futuro. Entonces, obviamente hay un tema de herencia, pero también de proyección individual y de proyección generacional. Claro, porque uno diría, pues sí, tendría que haber unas coincidencias entre Colombia Humana, entre Petro, pues por historia, y lo que pensaba Carlos Pizarro hace 28 años casi, ¿no es cierto? En un momento en el cual, por ejemplo, María José, el tema ambiental no era tan importante como lo es hoy y no era tan importante para Colombia Humana, del principio de tu padre, pues, que es la paz y el diálogo, ¿qué puntos precisos quieres tú reivindicar, más allá de todo el trasunto que traes justamente renovando las cosas? Bueno, hay un tema de democracia, de consolidar una democracia amplia, participativa, que creo que era algo que reivindicaba el M-19 y Carlos Pizarro. Entonces hay un tema importante, un tema que no se toca mucho hoy en día, pero que es de debate y es un tema de nacionalismo también, de ver cómo vamos a construir este país, cuáles son nuestros referentes y cuáles son los referentes para las nuevas generaciones. Hay un tema de justicia social, aunque bueno, ahora ya vemos las pancartas de algunos sectores de derecha también hablando de la justicia social, pero bueno, hay un tema de paz social más bien, de entender que la paz no es solamente el fin del conflicto, sino que es la forma en que la sociedad construye paz, apropia de ella, a través de la pedagogía, del arte, de la paz territorial, de la relación entre lo urbano y lo rural. Bueno, creo que ahí hay un tema importante. Hay un tema por el cual no identificamos mucho a Carlos Pizarro, pero era un tema, es precisamente, por ejemplo, el reconocimiento con los pueblos ancestrales, las comunidades étnicas. Había una relación, yo lo he ido descubierto, por ejemplo, en el Cauca, etcétera. Claro. Entonces hay un tema de ver eso, cómo puede conjurar con nuestro propio sentido de nacionalidad de una manera más amplia, más incluyente, que no los veamos como pequeños grupos aislados de lo que somos nosotros como país y de nuestra identidad nacional. Entonces creo que... Y más en un proceso de que el país tiene que asumir esas ancestralidades como parte del posconflicto y de la solución de la paz, ¿no es cierto? Y que hacen parte y que están allí en los territorios vigentes y que esa es nuestra riqueza también, ese reconocimiento de la diversidad que tenemos y somos,
pues es una de las riquezas que tiene este país. Bueno, finalmente creo que hay un tema de valores importantísimo que no ha estado muy presente, o que de alguna manera está pero no está, que es el tema de, bueno, de la palabra, de cumplir con los acuerdos, ¿no? Eso que él decía del valor en la palabra empeñada y que decían nuestros abuelos, claro, es importantísimo, porque claro, tenemos unos acuerdos firmados, pero no hay mucho sentido de decir, bueno, se firmaron, hay que cumplirlos. Hay un tema de protección de la vida que es importantísimo. Lo que sucedió con él, pues obviamente no podría volver a suceder, aunque está sucediendo y está sucediendo en los Esta territorios. semana nomás va 3 líderes populares asesinados. Sí, cada 48 horas en el Horrible, mes de sí. enero han asesinado a un líder social, entonces hay un tema de defensa de la vida que es importantísimo. Y obviamente pues el tema de la paz, porque creemos que fue la gran apuesta de Carlos Pizarro, y se murió en esa apuesta por la paz. Y pues yo como hija, y después del trabajo hecho, no solamente como hija de él, sino por el trabajo que he venido realizando, pues creo que es una apuesta a la cual tenemos que jugarle como generación, para que en 28 años pues no estemos Claro. En esta situación Y hay un tema, lamentable. no hay un tema muy preciso, María José, es que tú eres candidata a la Cámara por Bogotá. Entonces, ¿cómo todo esto que me has contado, que de alguna manera es macro, cómo se alía de alguna manera al tema de Bogotá? ¿Cuál es la propuesta para la complejidad de esta ciudad, que ya tuvo un alcalde humano, y cómo desemboca la campaña de la decencia con respecto a Bogotá, sabiendo que estamos viviendo una cosa gravísima en todo sentido, pues porque hay un genio en el poder? Bueno, Bogotá de alguna manera es una prueba piloto a lo que se va aplicando en el resto del país, entonces nosotros tenemos que saber cómo es que vamos a pensarnos esta ciudad. No tenemos que irnos muy lejos para darnos cuenta cómo es que se está viviendo la paz, o cómo se vive la violencia urbana en los territorios o en las barriadas de esta ciudad. Hay un tema gravísimo. Muchos, además de las personas que dejen la guerra, vendrán a habitar esta ciudad, Claro. y esta ciudad tiene que estar preparada en ese sentido. Hay una relación urbano-rural que esta ciudad tiene, a la cual no le ha puesto muchísima atención. Hay una relación con los territorios, y de alguna manera Bogotá es una ciudad de regiones, porque aquí viven todas las regiones del país, habitan esta ciudad. El tema ambiental es gravísimo, por eso, digamos, hay una gran apuesta en ese sentido. Creo que es una apuesta de esta generación, el tema de los cerros, la cuenca del río Bogotá, digamos, para no quedarnos en el lugar común solamente que es la reserva Van der Hamen, del Claro, cual claro. nosotras estaremos, obviamente, pues, defenderemos la reserva, como defenderemos los humedales. El tema de la arborización en la ciudad es importantísimo, el tema del patrimonio, ¿Viste ¿no? que dijo que el alcalde dijo que había que cortar árboles porque si no la gente no iba a tener sol en los parques? Sí, imagínate. Qué ya brillante cosa, ¿no? en una ciudad, ahora recorriendo esta ciudad en medio de esta campaña, pues sí hay zonas arborizadas, pero en cambio hacia el sur No. el tema de la arborización es María José, gravísimo. si llegas el 7 de agosto y si te toca armar un proyecto de ley como hacen los congresistas en este país, ¿cuál sería la primera cosa que tú pensarías componer en una ley, en una propuesta para que el Congreso trabaje? Pues hemos venido liderando una propuesta, una forma de hacer política a la cual estamos trabajando, que es tener un pie en el Congreso y un pie en la calle. Y trabajar de manera más participativa y ser realmente lo que debería ser un representante que representa, pues, a unos electores y a unos sectores sociales que apuestan por uno. Entonces, lo primero es que estamos construyendo esas propuestas, y lo estamos construyendo con un grupo de mujeres en todo el tema de género, que es importantísimo. Y un grupo de mujeres muy valiosas nos está apoyando en esa construcción de propuesta y precisamente de algunas líneas legislativas. Lo mismo estamos haciendo en el tema ambiental, y bueno, no hay una propuesta ya inmediata, porque creemos que es un proceso, y bueno, el proceso se va construyendo más allá de la candidatura. Entonces sabemos qué es lo que vamos a defender, con quiénes vamos a trabajar, que eso ya es importantísimo. Hay unos ejes importantes, la defensa de la séptima, yo creo que ahí en eso... No al Transmilenio por No la al séptima. Transmilenio por la séptima, los derechos de las mujeres y de los jóvenes, temas como la reforma a la justicia, la reforma a la salud, que creemos que es importantísimo por el modelo. Y bueno, estamos en esa construcción, y creemos que si llegamos, como vamos a llegar, porque hay que hablar con certeza, ¿no? Es el principio.
en ese momento ya tendremos preparadas con las organizaciones, es decir, con cierto grado de validez, no solamente desde lo que se le ocurre a uno, que es precisamente lo que hace Peñalosa. Es él con un grupo de asesores técnicos muy buenos, imponen. Pues nosotros, si estamos proponiendo una forma de hacer la política diferente, tendremos que ser la voz, y ser la voz implica generar procesos participativos. Decías hace un momento que ibas a tener un pie en el Congreso y otro en la calle, y hay gentes que tienen un pie en alguna parte y el otro en de la calle. ¿Qué opinión te merece el paso, que parecía prácticamente obvio, de una persona que estaba con ustedes, Clara López, a convertirse en candidata a la vicepresidencia con de la calle? Bueno, yo creo que ahí hay un compromiso con esa lista. De alguna manera en los logos sigue apareciendo de la lista de la decencia o decentes, sigue estando el logo de Clara, con lo cual gente de Clara que está ahí. Y gente de Clara que está ahí, con lo cual nosotros asumimos que ella tiene un compromiso, y además muchos entramos a esta lista precisamente por esa posibilidad de unión, de coalición, que es un reclamo social, pero además un reclamo generacional importantísimo. O sea que no le vas a dar duro a Clara, a pesar de que se haya ido para el otro lado, con de la calle. Sí, su compromiso es, como ella lo ha venido manifestando, que es la posibilidad de lograr una mayor confluencia, una alianza muchísimo más fuerte y más sólida. Pues esa es la exigencia que vamos a hacer nosotros dentro de la lista. Por eso le apostamos, y pues en nuestro criterio Gustavo cumplió. De alguna manera en el logo decentes no está Carlos Caicedo, pero obviamente estamos apostándole a esta consulta. Y bueno, lo que esperamos es que Clara cumpla con eso que ella ha venido repitiendo en muchísimas entrevistas. Y hay una cosa curiosa en tanto que a la gran política electoral de candidaturas presidenciales, y es que hoy, cuando estamos grabando, de la calle dijo: no haré alianzas con las FARC, no haré alianzas con muchos sectores, pero excluyó a Petro. Es decir, habría en el futuro, a tu juicio, que estás metida en el cuento, una posibilidad de un ensamble, como se quiso en un momento dado, con de la calle, Clara, Petro, Fajardo parece que no acepta nada. Yo creo que es necesario. Creo que Gustavo ha mantenido la puerta abierta, lo sigue diciendo, sigue apostándole realmente, y por eso va a la consulta, ¿no? Porque está también apostándole a un proceso de coalición muchísimo más fuerte, que pueda realmente plantar y sentar una posición y lograr que haya un gobierno democrático en los próximos 4 años, que no nos devolvamos esto, no nos echemos para atrás, no volvamos o no sigamos más bien con la misma modelo de país en el cual no nos sentimos cómodos, y esa es la gran apuesta. Yo creo que es lo que tenemos que defender la posibilidad de construir un país para los próximos 20 años en una mira, digamos, no ser miopes en la forma en la que concebimos la política y en la que concebimos el país. Tenemos una oportunidad hoy frágil, importante, y lo que se defina en estas elecciones creo que es algo de lo cual no somos conscientes. Precisamente estas decisiones en estas elecciones, tanto al Senado y a la Cámara como en las elecciones presidenciales, van a definir el futuro del país en los próximos 20 años. María José, en ese sentido, tú lo hablaste al principio del recambio, uno sentiría que el país, más allá de las posiciones políticas precisas, ideológicas, necesita una cosa fundamental, que es la modernidad. Hay gentes que representan el arcaísmo, sabemos quiénes, no vamos a volver a hablar de todos esos batracios, y hay opciones de modernidad. ¿Cómo ves tú esa complejidad que pasa por lo ambiental de modernizar un país que ha tratado como de sobreponerse a los condicionamientos posfeudales y tal, y que está ahí como con ganas de ser moderno? Y tú que eres joven, ¿cómo el concepto de modernidad, cómo lo pillas ahí? Bueno, yo creo que Colombia tiene que de alguna manera volver a una vocación más productiva. Sí, no seguir como en esta lógica que nos imponen desde el exterior. Hay que entendernos más como ciudadanos del mundo, ¿sí? O sea, la lógica de importaciones y extractivismo. Exactamente, creo que si queremos realmente ser un país moderno, tenemos que echar mano de lo que tenemos. Ayer precisamente, por ejemplo, estaba hablando soy joyera de profesión. Sí, yo sé. Entonces estaba hablando con la séptima, ¿no? Con la gente que vende esmeraldas. Creo que no muchos hablan con ellos. Nos sentamos a hablar un rato y nos decían, pues, digamos, el grave problema que tienen porque no han logrado mantener esta vocación agrícola artesanal de la minería. Que es decir, no la preocupación que tienen frente a la entrada de todas las grandes multinacionales,
y la posibilidad de que esa minería artesanal, que era una tradición nuestra también desde los tiempos prehispánicos, sí, pues entonces logre mantenerse esa relación armónica, todo eso que podría ser la gran riqueza empieza a ser ahora pues como ejercicios que tenemos que ir dejando de lado. Yo creo que la modernidad implica entendernos como, no solamente como colombianos, sino como latinoamericanos, como ciudadanos del mundo, cuál va a ser la relación de Colombia con los otros países que nos están imponiendo también una forma de hacer la política, y no es algo pues de lo cual sufre solamente Colombia, sino que tú puedes ver los países vecinos, estamos en una dinámica similar. Entonces tenemos que empezar a jugar fuerte en esta forma de entender nuestra propia nacionalidad y la riqueza de Colombia como país geoestratégico en el mundo, digamos. Ahí yo creo que hay reflexiones que no hemos hecho y que tenemos que hacer, pero que tenemos que hacer conjuntamente como sociedad. Bueno, faltan casi que exactamente 40 días en cuarentena para las elecciones legislativas del 11 de marzo, donde también se definirán candidatos a la presidencia. En estos 40 días, ¿qué vas a hacer para convencer a la gente para que voten por ti? O sea, en la calle con la gente todos los días, es lo que estoy haciendo, todos los días voy, soy yo la que reparte el panfleto, la que reparte el periódico, la que habla con la gente. Eso te divierte, ¿no? Además. Sí, a mí me gusta, porque a mí me gusta es estar. Y las por redes eso, y ese tipo de cosas, de la modernidad justamente. Claro, ahí nos estamos moviendo también muy, muy fuerte. Y en los medios de comunicación yo creo que tenemos que empezar a mezclar todo, pero si hablamos de hacer una política diferente, tenemos realmente que hacer una política distinta. Claro. Y eso implica que, como veo, ¿no?, a los demás partidos, hay volanteros, gente que está repartiendo un montón de publicidad, pero no los ves a ellos en diálogo con las personas. Pues yo sí he tomado esa decisión, independientemente de lo que pase, estamos con todo el empeño, con toda la firmeza. Creo que además este va a ser un ejercicio, un voto por un lado de gente que no pudo votar por un hombre como mi padre, pero en mí una mujer con la capacidad de recoger esas banderas. Entonces sería un voto de confianza enorme, y para las nuevas generaciones la posibilidad de que de alguna manera la irregularidad, la irreverencia, la frescura pueda también llegar a un escenario como el Congreso, y hay un grupo humano, algunas personas de varios partidos que tal vez podemos imponerle esa impronta al Congreso y recuperar el Congreso para la gente. Más que recuperar es rescatar, así como vamos a rescatar a Bogotá para la gente, vamos a rescatar el Congreso para la gente, y a eso nos debemos como mujeres. Obviamente en esta forma de ser femenina, de hacer femenina la política, y con los retos del futuro y del mañana. Pues María José, suerte en el sentido viejo de la palabra suerte, porque me han dicho que hoy decir suerte es como vete, no sé qué, si has oído ese... Sí, suerte. Sí, suerte. No, buena suerte. Bueno, gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. Better